Amén y amén. Pueden sentarse, muchachos. Nuestro mundo, jóvenes y señoritas, nuestro mundo es un mundo de constantes cambios. De hecho, la característica de esta era es que todo cambia de manera constante, todo. La tecnología, por ejemplo, cambia a un ritmo tan vertiginoso que sencillamente hemos perdido nuestra capacidad de asombrarnos ante los cambios que cada vez son más sorprendentes y más veloces. Hemos pasado en un abrir y cerrar de ojos de un pager. Los que somos más viejos nos acordamos de lo que es un pager, a un ladrillo que era un celular de este tamaño, y luego después de ahí, en un abrir y cerrar de ojos, en un santiamén, a teléfonos inteligentes que reconocen nuestra voz, que transmiten la señal de televisión, que nos transmiten el internet y que nos ofrecen aplicaciones que hacen que prácticamente toda nuestra vida se pueda controlar desde un minúsculo aparatito que muchas veces para lo que menos se utiliza es para lo que originalmente se inventó, para hacer llamadas. Todo eso bajo la consigna obvia: cambio constante. Apenas nos estamos adaptando al modelo que tenemos en la mano, cuando ya el mercado está lanzando la siguiente versión, cada vez más asombrosa y cada vez más impresionante. El mundo está cambiando y está cambiando cada vez más rápido. El cambio nos dice de manera rotunda que hace tan solo 6 años nadie tenía un teléfono inteligente. Ahora más de 1.000 millones de personas lo tienen. Las carreras profesionales también cambian de manera constante. Las otroras eternas, contaduría, medicina y derecho, han dado paso a novedosas carreras cada vez más cambiantes, en donde los planes de estudio se tienen que modificar más de una vez incluso, mientras el estudiante está desarrollando sus estudios. Las carreras de hoy son la ingeniería genética, la mecatrónica, la robótica, el diseño en multimedia, la biotecnología, la ingeniería en materiales, etc. Y si las carreras profesionales están experimentando profundos y constantes cambios, ¿qué podremos decir de la moda? Lo más cambiante entre lo cambiante. Cada año millones de personas se esclavizan buscando lo que está de moda para no pasar desapercibidos, para no ser condenados al aislamiento o al rechazo, para ser aceptados en el círculo anhelado, aunque ello implique penurias y sacrificios económicos en áreas básicas y fundamentales, bajo el grito de guerra de muchos adolescentes y jóvenes hoy en día: más vale mal comido pero bien vestido, ¿eh? Si solo fueran las carreras o las tecnologías o las modas lo que cambia, no habría mucho para discutir. Pero también ahora las percepciones de la sociedad son tremendamente cambiantes. Las actitudes de la gente hacia las drogas, la actitud de la gente hacia el matrimonio, hacia el divorcio, hacia los hijos y su crianza, hacia el homosexualismo y tantos otros temas que parecían incluso no estar amenazados por la vorágine del cambio y parecían imbatibles a través de una y otra generación. No han resistido la embestida furiosa del cambio en una sociedad cada vez más irreconocible si la comparamos solamente con su generación anterior. Nuestras leyes cambian, nuestras costumbres cambian, nuestros afectos cambian, nuestras amistades cambian, nuestras formas de pensar cambian. Todo parece estar sujeto al inexorable cambio. Lo más importante para nuestro tema es que el cambio también se ha venido dando de forma constante en la iglesia del Señor. Y no un cambio contextual precisamente bueno, que se acondiciona a las necesidades, sino una luz interminable de doctrinas y de enseñanzas que han cambiado completamente la predicación de muchos sectores evangélicos, haciéndolos casi irreconocibles a la original predicación bíblica. La alabanza también ha venido experimentando cambios constantes y cada vez más profundos y dramáticos, dejando a un lado la teología y la espiritualidad de los cantos para adaptarse a las exigencias de un mundo que pide modernidad, variedad, emoción, motivación dentro de la misma casa de Dios.
Mientras el formato sea del agrado de una generación que pide cambios, no hay problema. Ahora se trata de gratificarnos a nosotros mismos en un ambiente prendido y emocionante, y se nos olvida que es a Dios al que tenemos que alabar. La adaptación al cambio es vista en nuestra generación como condición fundamental de éxito, de logro, de poder de convocatoria, de actitud empresarial e innovadora. Cambios en la predicación, cambios en la alabanza, cambios en la doctrina, cambios en el tradicional decoro y vestimenta, cambios en todos lados. La filosofía del mundo y la de la mayoría de los cristianos hoy en día parece ir de la mano, renovarse o morir. Pero se nos ha olvidado un pequeño detalle: la eternidad y el que la sustenta. En los cielos, muchachos, hay una presencia irresistible que todo lo llena y que no ha disminuido ni cambiado en lo más mínimo a través de los tiempos. Hay un poder ante el cual todo se arrodilla en adoración instantánea, reverente y humillada, y que no ha cambiado ni un ápice con el pasar de los siglos. Hay una santidad que se mantiene sin ninguna sombra de variación y totalmente ajena a la influencia de nuestra naturaleza cambiante. Hay una voz que aún ahora derrite los montes como derrite los corazones de los hombres, que exclama todavía hoy como ayer a los oídos de los seres humanos: porque yo, Jehová, no cambio. Qué importante es entender que aunque las generaciones pueden cambiar, el Dios al que nosotros le servimos no cambia. Y eso tiene repercusiones muy importantes para mi vida, para mi fe, para mi seguridad cristiana, para mi éxito personal y ministerial. Lo primero que me enseña este pasaje es que Dios está por encima de cualquier circunstancia o de cualquier influencia o de cualquier poder. Porque el Señor me está diciendo: todo puede cambiar, pero yo no cambio. Nosotros cambiamos porque somos influenciados. Nosotros cambiamos porque somos motivados. Nosotros cambiamos porque tenemos contacto con gente diferente y nos amoldamos a ciertas características. Pero Dios está por encima de todas las cosas. A Él no lo influencia nadie. Nabucodonosor dijo: no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Si algo nos debe dar seguridad, es que nuestro Dios está por encima de toda circunstancia, de que nuestro Dios está por encima de todo poder, de que nuestro Dios está por encima de toda influencia, que Dios siempre va a ser amor porque Él no cambia, que Dios siempre va a ser misericordioso porque Él no cambia, que el Dios al que sirvieron mis padres no cambia. Yo puedo tener visiones diferentes, yo puedo tener trasfondo diferente, yo puedo haber sido criado en un entorno diferente al de mis padres, yo puedo tener incluso ideas diferentes o llamados diferentes, pero el Dios al que yo le sirvo es el mismo Dios todopoderoso, todo santo y todo bendecidor al que le sirvieron mis padres. Él me dice: yo no cambio, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. La Escritura afirma que el Señor todo lo que quiere lo hace. Todo puede cambiar alrededor de Dios. Todo puede cambiar alrededor de Dios, pero Él no cambia. Él está por encima de todo. Uno de sus nombres es el Altísimo. El Altísimo, el que está por encima de todo. Ustedes pregúntenle a Satanás quién es el Altísimo. Cuando él se quiso elevar por encima del trono de Dios, pregúntenle qué le pasó. Cuando dijo: yo me voy a poner encima del trono de Dios, fue humillado, fue condenado, fue arruinado, fue vestido como muerto, fueron condenados a perpetua desgracia él y los ángeles que le siguieron, porque solo hay un Altísimo, un Dios que está por encima de todas las circunstancias. Por eso nosotros decimos: aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón de la mar, aunque se caigan las sociedades y aunque la moralidad se degrade y este mundo parezca ir en una vorágine de perdición, yo me mantengo firme en mi fe, porque mi Dios no cambia, mi Dios es el mismo. Por eso hombres como Ezequías, hombres como David, hombres como Josafat mantenían firme su fe y echaban mano a la obra, porque sabían que el Dios al que ellos servían y
circunstancias que lo rodeaban. Era un Dios que no cambiaba. Si era un león o era un gigante, David decía, no hay problema, mi Dios es el mismo. Si Josafat se le venían los amonitas o los madianitas o los árabes, se levantaba diciendo, mi Dios es el mismo. Si a Ezequías se le venían encima los sirios con todos sus ejércitos, los asirios, él decía, con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová, y Jehová no cambia, es el mismo. Él siempre tiene poder, Él siempre tiene misericordia. Esa es la confianza que nosotros tenemos, que tenemos un Dios que dice, ¿sabes qué? Yo no cambio. Que la sociedad ha cambiado, Dios no. Que las maneras de pensar han cambiado, Dios no. Que las formas en que te acepta la gente han cambiado, la forma en que te acepta Dios no ha cambiado. Eso me enseña varias cosas rápidas que quiero comentarles. Primero, Dios no cambia en su capacidad para guardarme. Así como guardó a mis padres, así me guarda a mí. Y así va a guardar a mis hijos. Porque dice la Escritura, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Amén. El Señor fue refugio de nuestros padres. ¿Lo sabían? El Señor fue refugio de nuestros padres. Pero el Señor también es nuestro refugio. Porque Dios nos dice, yo fui refugio de tus padres, pero de ti ya no puedo, ya se me acabó la póliza de cobertura. No, Dios no cambia en su capacidad para guardar. La frase enfática del profeta es, no se ha acortado el brazo de Jehová para salvar. El guardador del salmista, cuando dijo, Jehová es mi guardador, lo dijo ya hace miles de años. Pablo lo dijo también hace 2000 años. Yo sé quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito. Cuando Martín Lutero iba al castillo de Worms en Alemania, se levantó viendo el castillo donde iba a ser juzgado y decía, castillo fuerte, es nuestro Dios. Juan Wesley hace apenas unos cientos de años se levantaba y decía, nuestro Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor es la roca eterna. Y tú y yo estamos hoy aquí en el 2014 diciendo, Señor, tú eres nuestro guardador hoy, como lo fuiste para todos aquellos también. Dios no cambia, así como guardó a los hebreos en el horno, así como guardó a Daniel en el foso de los leones, así como guardó a Pablo en las mazmorras de Roma, así te va a guardar a ti. Dios no ha cambiado en su capacidad para guardar. Por ello es que nos apropiamos de los salmos de la palabra, porque el Dios al que adoraban estas gentes es el mismo al que adoramos tú y yo, y no cambia. Yo puedo saber que el día de hoy, independientemente de las circunstancias que me rodean, de las circunstancias que me atacan, yo confío en un Dios que me dice, así como yo fui poderoso para cerrar la boca de los leones que acosaban a Daniel, así soy poderoso para cerrar la boca de los leones que te acosan a ti. Yo estoy contigo. No decía ahí, no temas ni desmayes. ¿Por qué podemos usar textos como ese y apropiarnos de nosotros? ¿Por qué? Ese texto se lo dijo David a Salomón. Aquí no hay nadie que sea como David ya, ni nadie que sea como Salomón. Ni estamos en las circunstancias que ellos estaban, ni hablamos el idioma que ellos hablaban, ni fuimos criados de la manera en que ellos fueron criados. No, es cierto, pero el Dios de ellos es el Dios mío también, y ese Dios no cambia. Amén, no cambia. Otra cosa importante, muchachos, que dice el pasaje, es que Dios no cambia, no solo en su capacidad para protegerme, sino no cambia en su poder. En su poder. La Escritura dice que cuando el Señor se le presenta a Abraham en el Génesis, que es su amigo y se le presenta con su nombre, y le dice, yo soy el Shaddai, y le está diciendo, yo soy el Todopoderoso a Abraham, su amigo. Pero miles de años después, el Señor se le presenta a Juan en el Apocalipsis y le dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Soy el que es, el que era y el que ha de venir. Dice, el Todopoderoso. Había pasado mucho tiempo
pero sigue siendo todopoderoso. Y el día de hoy, muchachos, yo les puedo decir con toda seguridad que si el Señor se dirige a nosotros, se dirige igual. Yo sigo siendo el todopoderoso. Amén. Dios no ha perdido poder, Dios no ha perdido capacidad, Dios no ha perdido aptitudes. Dios se manifestó a los egipcios como el todopoderoso. Dios se manifestó a los cananeos como el todopoderoso. Cuando los cananeos se enfrentaron a los israelitas, decían: no, vamos a pelear contra ellos en los valles, porque el Dios de ellos es Dios de las montañas, y en los valles no va a prevalecer. Pero se toparon con un Dios que en todo lugar es todopoderoso. A los babilonios les dijo: yo soy todopoderoso. A los persas y a los romanos se manifestó como todopoderoso. Y todavía hoy nosotros podemos cantar y decimos: eres todopoderoso. No cantamos un canto que dice así: eres grande y majestuoso, eres fuerte, eres invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Nuestro Dios no cambia en su poder. La omnipotencia de Dios, muchachos, está representada por el hecho de la creación. La creación de los seres vivientes de la nada. Eso sobrepasa la mente finita y confunde las facultades, pero eso no es ningún esfuerzo para Dios. La Biblia dice: Él mandó y existió, Él dijo y fue hecho. Eso nos dice la omnipotencia de Dios, nos la describe. La facilidad con que Él sostiene, ordena y controla los elementos presenta su omnipotencia bajo un aspecto inefable de dignidad y majestad. Todas las cosas en Él subsisten, dice la Biblia. Las descripciones del poder divino frecuentemente en la Biblia son aterradoras. Él traspasa los montes y ellos no lo saben. Él los trastorna en su ira. Él sacude la tierra fuera de su lugar y las columnas de ella tiemblan. Él manda el sol y no se levanta y sella las estrellas. Las escenas finales de este mundo completan ese cuadro trascendental de la majestad y el poder de Dios. La Biblia dice que por el poder de Dios los muertos de todas las edades se van a levantar de la tumba al mandato de su voz, que delante de Él van a oír el cielo y la tierra, y las estrellas del cielo van a caer, y el poder del cielo será conmovido. La Biblia dice que a su voz los muertos grandes y pequeños estarán de pie delante de Dios, y son separados como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Los malos serán enviados a condenación eterna y los justos a la vida eterna. Ese conocimiento es demasiado prodigioso para nosotros. El poder de autoexistencia, el poder de crear, el poder de sustentar lo creado, el poder de formar y de destruir, el poder de abrir y de cerrar, el poder de derrocar o de establecer, de matar y de hacer vivir, de perdonar y de condenar, de dar, de retener, de decretar, de cumplir. El Dios al que tú le sirves es todopoderoso y te dice: yo no he cambiado, yo sigo siendo todopoderoso hoy. Amén. En el Dios en el que tú y yo confiamos es poderoso eternamente. Por eso podemos echar mano a la obra. Podemos esforzarnos y seguir adelante, porque el Dios al que yo sirvo no cambia. El pasaje me dice que el Dios al que yo sirvo no cambia en su misericordia y en su amor, porque dice: por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo no cambio. O sea, la verdadera razón de las oportunidades de gracia que tenemos es porque tenemos un Dios misericordioso que no cambia. Siempre tiene sus brazos extendidos. Siempre es un Dios misericordioso. La verdadera razón de las oportunidades anteriores de gracia que tú tuviste fue porque Dios no cambia. Jeremías lo dijo: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, dice. Porque nunca decayeron, dice, sus misericordias. ¿Por qué no decayeron sus misericordias? Dios nos da la respuesta. Es que tú puedes ser la peor persona del mundo, dice. Puedes ser la persona más malagradecida del mundo. Puedes ser la persona con más debilidades del mundo. Pero yo, dice, yo no cambio, dice. Yo soy misericordioso. Amén. Es una razón de las oportunidades actuales. Por eso este mensaje de misericordia les daba Malaquías en su tiempo. Pero les iba a decir que había oportunidades después, porque Dios no cambia. Cristo iba a venir y se iba a revelar como la última manifestación del amor y de la gracia de Dios.
El mensaje motivacional de hoy, muchachos, está equivocado. Nosotros no somos el centro de nada. Nosotros no somos la razón de nada. La bendición que tenemos, la misericordia que tenemos, el Espíritu Santo que tenemos, el poder que nos sustenta, la palabra que nos sostiene, se la debemos a un Dios que no cambia. Él es el centro de todo. Él es el centro. Decía Carlos Spurgeon, cuando tú perdonas como hombre, dice, pero cuando Dios perdona, Dios no perdona como hombre, dice, Dios perdona como Dios, dice. Qué maravilloso es tener un Dios, muchachos, que no cambia. Dios no cambia en su santidad. La santidad fue el llamado a Israel. El sumo sacerdote traía un letrero que decía: santidad a Jehová. La santidad fue el llamado a la iglesia. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad implica precisamente mantenerse sin cambio en un mundo cambiante. Y me refiero no a cambios contextuales, sino a cambios de una vida moral y santa en medio de un mundo perdido y oscuro. Dios no ha cambiado en sus exigencias de santidad. Una vez escuchaba al famoso predicador bautista Paul Washer, precisamente en una reunión de jóvenes. Los jóvenes acaban de cantar un canto muy bonito que cantamos nosotros también: Dios está aquí. Y cuando pasó el predicador, con mucha solemnidad dijo: si Dios estuviera aquí, todos nosotros estaríamos muertos. Porque la santidad de Dios es tremenda, ¿verdad? Porque Dios no cambia. Es lo que quería decir. La gloria de Dios es algo tan sublime y tan maravilloso que nos derretiría. Pues ese Dios maravilloso es al que nosotros le servimos. Y lo que yo les quiero decir, muchachos, es: anímense, esfuércense, como dice el pasaje, pongan manos a la obra. Tienen un llamado de Dios, síganlo. Tienen una visión de parte de Dios para su futuro, no tengan miedo, porque el Dios que guardó a Daniel, el Dios que alimentó a Elías, el Dios que se metió entre los hebreos en el horno de fuego, el Dios que sostuvo a Moisés, a Pedro, a Pablo, el Dios que hizo que Savonarola se parara en la hoguera victorioso a proclamar el nombre de su Señor, el Dios que hizo que Lutero se rebelara contra un poder casi todopoderoso en su tiempo, el Dios que hizo que Juan Wesley y avivara su nación, y lo mismo hicieran Jonathan Edwards y Carlos Finney con la suya, el Dios que envió misioneros a todo el mundo para que fueran luz a las naciones que estaban perdidas, no ha cambiado. Es el mismo Dios al que tú le sirves, y con el mismo poder con que los sostuvo a ellos, es el mismo poder que te va a sostener a ti. El mismo amor que los cubre a ellos es el mismo amor que te cubre a ti. La misma misericordia que los dio a ellos es la misma misericordia que te va a guiar a ti. El mismo Espíritu que los revistió de unción y de sabiduría es el mismo Espíritu que Dios ha derramado en tus corazones. Tú puedes salir allá afuera y puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios es el mismo. Y por eso dice Jehová: porque yo, Jehová, no cambio. No cambio. Para mí, ese es el mensaje más esperanzador de toda la Escritura, ¿sabes? Yo puedo cambiar, yo me puedo debilitar, yo me puedo desanimar, yo puedo caer arrodillado sin fuerza, yo puedo pensar que ya no hay un futuro adelante para mí, yo puedo pensar que ya todas las esperanzas se agotaron, yo puedo pensar que ya no hay más recursos disponibles, pero cuando alzo mis ojos hacia los cielos, veo a un Dios que me dice: yo no he cambiado, yo le doy fuerzas al que no tiene ninguna, yo levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, yo lleno de poder al debilitado, yo lleno de recursos al que no tiene nada, yo lleno de sabiduría y de poder a los que yo llamo para servirme, porque yo, Jehová, no cambio. Yo no sé si eso es un mensaje esperanzador para ti, pero el Dios que está sentado en el trono todavía está allí.
rigiendo los destinos de todo el universo. Mi Dios no cambia. Nosotros somos muy diferentes de nuestros padres. Algunos tenemos ideas diferentes, traemos ideas innovadoras conforme al tiempo en que hemos crecido. Yo sé, y eso no es nada nuevo, que muchos de ustedes han de chocar con sus papás cuando ustedes les proponen cosas para la iglesia, porque fuimos creados en entornos diferentes, fuimos creados en formas diferentes. Claro, nuestra doctrina siempre es igual, nuestra alabanza es centrada en Jesucristo, pero a veces hay cosas que queremos hacer y que parece que pertenecemos a otros mundos, pero eso no nos debe de frustrar, eso es natural. Lo que nos debe de animar a seguir trabajando juntos, hombro con hombro, es que al Dios al que le servimos es el mismo. El Dios que llamó a nuestros padres, el Dios que los puso en el ministerio, el Dios que los ha sostenido hasta el día de hoy, es el mismo Dios que también se ha agradado de nosotros y nos ha llamado para servirle en su santo ministerio. Y yo creo, muchachos, que eso debe ser algo muy esperanzador para nosotros. Volver a nuestras iglesias, volver a los lugares donde trabajamos hombro con nuestros padres y les ayudamos en los ministerios y decir, voy a echarle más ganas, porque el Dios al que le estamos sirviendo es el mismo, no cambia. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie mientras vienen los muchachos de la alabanza. Y con todas las administraciones tan bonitas que ustedes van a tener este día, que entiendan que es un Dios inmutable, que los puede sostener hoy y los puede sostener mañana, que los puede llenar hoy y que los puede llenar mañana, que puede tener misericordia de ustedes hoy y que puede tener misericordia de ustedes mañana, porque es un Dios que no cambia. Y no sé si alguien quiere venir aquí mientras cantamos ese canto al que está sentado en el trono, poderoso Dios, y venirle a decir al Señor que Él sigue siendo poderoso.